Entonces, los objetivos es que se comprenda qué es el espectro del Sol, comprender el porqué del espectro del Sol, comprender qué son las manchas solares y comprender la importancia histórica del trabajo de Galileo sobre las manchas solares y también cómo se produce la radiación solar, su utilidad. Y con esto estaremos incluyendo algunos aspectos de la luz. La radiación solar, pues toda la energía de la luz, el calor que usamos nos viene del sol, más preciso del núcleo, el interior del sol, que como vemos la radiación y el núcleo, pues la radiación está creada en el núcleo y está a 15 millones de grados centígrados y el núcleo tiene una presión muy alta. Se producen a partir de reacciones nucleares de fusión, la radiación. Entonces, por las temperaturas y la presión que existen, hay reacciones nucleares. Y pues la principal ecuación o reacción nuclear en el núcleo del Sol es esta que vemos, que incluye 4 protones, que son núcleos de hidrógeno, y esto crea, al unirse, se dan unos átomos de helio, que son la fusión. Entonces, los átomos de helio son partículas alfa y también se dan 2 positrones, como podemos ver acá. Obtenemos también 2 neutrinos y por último 2 fotones. La masa resultante es menor que la de los 4 protones iniciales, o sea que que hay una pérdida de masa. Esto implica que hay generación de energía, o sea, el resto de la masa se transforma en energía por esta ecuación que podemos ver, que es E, energía, igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es C. Cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 595,5 millones de toneladas de helio. El resto se convierte en energía. Aún así, el Sol tiene tanta masa que perdiéndola a este ritmo igual duraría miles de millones de años, entonces no nos tenemos que preocupar. Y pues esa energía se transporta luego de salir del núcleo, se lleva hacia la superficie del Sol y luego se dispersa o se propaga a todo el espacio. Esa energía se transporta a una velocidad de 299.793 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, y tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Ahora hablaremos sobre el espectro solar, la radiación. Como podemos ver aquí en esta imagen, podemos ver una longitud de onda que es la letra griega lambda, y podemos ver que la longitud de onda se mide de un punto, puede ser el punto más alto al punto más alto, o incluso puede ser del punto más bajo al punto más bajo en esto. Y la frecuencia B también, y la velocidad de propagación, que como habíamos mencionado, es la velocidad de la luz, es de las ondas electromagnéticas. Están relacionadas estas a través de la siguiente ecuación, que es C, la velocidad de la luz, igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esta ecuación nos es de utilidad en el término del espectro solar, porque pues la radiación electromagnética puede presentar longitudes de onda o frecuencias que generalmente están agrupadas, como aquí podemos ver, las longitudes de ondas o las frecuencias se agrupan en diferentes regiones. Como se puede ver acá, el espectro electromagnético es importante y por lo tanto nos ayuda la ecuación de arriba. Entonces podemos ver que aquí en esta parte están todos los rayos gamma y también están los rayos X. Está la parte del espectro visible. Está la parte infrarroja. Aquí podemos verla.
y está el radio, la longitud de radio. Y podemos ver que estas presentan diferentes longitudes de ondas y diferentes frecuencias. La longitud de onda las medimos en metros y la frecuencia en hertz usualmente. Y la atmósfera terrestre es opaca para la mayoría de las radiaciones. No deja pasar la mayoría porque, por lo tanto, tendremos nuestro enfoque de la radiación solar usando el espectro visible, porque justo con las frecuencias de radio y unas pequeñas bandas que existen en el infrarrojo o en el ultravioleta, son aquellas para las cuales nuestra atmósfera es transparente, queriendo decir que sí deja pasar ciertas ondas. Digamos, en la parte de rayos X y la parte ultravioleta, que tienen la longitud de onda de 0 a 100 nanómetros usualmente, el ozono y el oxígeno ordinario en la atmósfera lo bloquean completamente. La luz visible se deja pasar usualmente. En el infrarrojo, el agua y dióxido de carbono de la atmósfera bloquea casi completamente todo, aunque no todo exactamente. También las ondas de radio, la mayoría se dejan pasar, excepto las largas, las longitudes de ondas de radio largas. Las cargas eléctricas en la atmósfera alta lo bloquean completamente, las longitudes de onda de radio largas. Aquí podemos ver que está la capa de ozono y podemos ver que los rayos X son absorbidos, la radiación ultravioleta es absorbida por la capa de ozono en la atmósfera alta. La luz visible atraviesa la atmósfera, la podemos ver. El infrarrojo es absorbido mayormente por el vapor de agua y el dióxido de carbono. Y las ondas de radio, como habíamos mencionado, la mayoría pasan. Aquí podemos ver nuestras diferentes capas en la atmósfera. Está la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera. Algunas ondas de luz solar pasan por medio de ellas, pero como habíamos mencionado, no son todas. Algunas, digamos, los rayos X atraviesan la termósfera, pero a la atmósfera ya no llegarían. Y así llegan hasta diferentes límites. Ahora hablaremos sobre la radiación solar, la polarización. La radiación electromagnética tiene un perfil como el de la figura. Este perfil, como podemos ver, están en el eje Y y en el eje Z, se distribuyen por medio del eje X. Y hay una dirección de vibración para cada uno de los campos electromagnéticos. También se dice que está linealmente polarizado porque vibra en ciertos planos. Y la luz del sol no tiene ninguna dirección de vibración privilegiada, pero puede ser polarizada al reflejarse bajo un ángulo determinado. La luz del sol se puede polarizar, como hemos mencionado, por medio de diferentes métodos. De estos dos métodos, que es por reflexión, se puede reflejar de algún objeto, o haciéndolo pasar por un filtro Polaroid. Pues, entonces, cuando los dos filtros Polaroids tienen orientación de polarización paralelas, o sea, van hacia el mismo lado, la luz pasa a través de ellos. Pero si están perpendiculares uno contra otro, la luz que pasa por el primer filtro queda bloqueado por el segundo filtro y no pasa nada. Porque al pasar por el primer filtro solo tomaría un camino, y si es perpendicular al otro filtro, entonces ya no pasaría. Porque vibra en los planos. Como se muestra acá, la figura muestra que podría pasar la luz por un filtro, pero ya no podría pasar por otro filtro si están perpendiculares. Entonces, solo pasaría, no pasaría. Y aquí podemos ver en la actividad 1 el espectro solar de polarización. Como se mira en la primera imagen,
Estos filtros tienen la misma orientación, o sea que están paralelos y por lo tanto la luz pasa a través de ellos. Sin embargo, podemos ver en la segunda imagen que los filtros, uno de los filtros se giró 90 grados, o sea que está perpendicular al otro filtro y por lo tanto se bloquea la luz. Entonces, les estaré mostrando en este momento un video con respecto a la actividad 1. Como podemos ver, al girar el filtro que está encima del otro, cuando están perpendiculares es totalmente opaco. Y esto se muestra por medio de esto, que como habíamos dicho, era pues la forma indicada de polarizar por medio de esta rejilla. Se toma como ejemplo que la luz, pues cierta parte de ella podría pasar, pero se polariza una parte, como se puede ver, pasa cierta parte de luz y otra parte se polariza. Y ya cuando son paralelos, igual se sigue polarizando cierta parte, pero ya al ser perpendiculares, no pasaría nada de luz porque como están en vibraciones, entonces se bloquearía completamente. Y esto comprueba lo de los filtros de Polaroid, que podemos ver que se filtra completamente al estar perpendicular, pero en ciertos ángulos se mira más oscuro o más claro, dependiendo de la polarización. Y aquí con una bolsa y usando también un vaso, vamos a poder ver las diferentes, si hay más tensión concentrada en ciertas partes por medio de los filtros. Como podemos ver aquí, en estas áreas hay más tensión concentrada. Y en el vaso igual hay más tensión, pero cambiando los ángulos, la tensión se mira en diferentes partes. Y seguiremos con la presentación. Entonces, pues también se puede polarizar la luz por reflexión, como habíamos dicho. Las gafas de sol polarizadas evitan los reflejos, pues, y también se usa en fotografía las polarizaciones para poder filtrar ciertas luces. Los fotógrafos a veces quieren que las imágenes se miren más claras o más oscuras, más tenues, y esto se logra por diferentes polarizaciones. Y en ingeniería para ver tensiones internas en materiales. Ahora hablaremos sobre la actividad 2, que es la pantalla de cristal. Usaremos una pantalla de cristal líquido en un ordenador portátil que emite luz polarizadas. Y también se puede usar un televisor que no sea de plasma y emite luz polarizada y que no emita luz polarizada. Y podemos ver acá los materiales. Necesitamos pues una laptop y también buenas gafas, gafas de sol o gafas 3D que no tengan color, que sean incoloras, o filtros polarizados también. Se pueden utilizar 2 gafas para no tener que quebrar las gafas en medio, en el arco, en el puente de la nariz. Y observar el plano de polarización con las gafas del sol polarizadas. Las estaremos observando y al girar la cabeza, mientras se observa la pantalla y a ciertos ángulos diferentes, también se vería más oscura porque se filtra más luz o se vería más clara porque se filtra menos luz. Y entonces en ciertos ángulos sí se podría ver incluso negra la pantalla.
Algunos objetos giran el plano de polarización con cinta adhesiva sobre el cristal. El ángulo girado depende del color de la luz, del grosor del cristal que utilicemos y de su composición con la cinta adhesiva sobre el cristal. Y utilizando las gafas, observamos la pantalla, podemos ver y al girar el cristal se ven diferentes colores. Esto se los estaré mostrando por medio de un video. Sin embargo, el licenciado Cifuentes tiene los materiales, entonces él estará haciendo una mejor demostración. Y también hay que observar la tensión interna en una pieza de plástico transparente de caja de CD, como pueden ver, para ver las diferentes tensiones y cómo cambia. Ahorita les estaré mostrando el video. Muy bien, entonces acá vean que estos materiales, si uno tiene suerte, se pueden conseguir de manera sencilla. Si ustedes ven, esperemos que deje de compartir. Ay, perdón. Marcela. Ahorita dejo. Muy bien, ¿ya me ven? ¿Ya me ven? Sí, ya lo vemos. Bueno, entonces, mire, estos son, no sé si los reconocen, son un par de lentes de estos que a veces se usan en las funciones de películas en 3D, donde lo que se hace es seguir este truco de lo que les acaba de explicar Marcela, que acá esto lo tenemos polarizado en esta dirección, este lente, y el otro lo tenemos polarizado en la dirección opuesta. Entonces ahora voy a cambiar la posición de la cámara dirigiéndola hacia la computadora para que ustedes puedan ver los lentes completos. Ahí los ven. Entonces pueden ver que los lentes prácticamente son transparentes. Pero acá tengo una pieza que le quité a uno de los lentes y entonces vean, si lo pongo enfrente de este, no pasa nada. Si lo pongo enfrente del otro, se oscurece todo. Pero lo bonito es que si yo lo giro, vuelve a aparecer la luz. Y si ahora ya girado lo pongo en el otro, entonces desaparece. Eso se debe a que la luz que proviene de la computadora está polarizada y entonces ustedes están viendo acá con la ayuda de este tercer elemento que nosotros podemos oscurecer ya sea esta parte o esta parte simplemente con un giro de 90 grados. Entonces, estos experimentos son bien simples y nosotros podemos obtener algunos de estos lentes que algunas veces se pueden encontrar en también en los negocios estos donde venden objetos a bajo precio y es una demostración muy bonita. Entonces, esto les quería mostrar que sí se puede hacer algunas veces con material simple y ahora dejo que siga Marcela con la presentación para retomarla yo más adelante. Gracias. Entonces les seguiré presentando. ¿Sí se mira? Sí. Bueno, ahora estaré hablando sobre la estructura del Sol. Pues el Sol tiene diferentes capas, pero pues se puede dividir en 5 partes principales, lo cual es el núcleo, que está a 15 millones de grados Kelvin, y también está la zona radiativa, que tiene 8 millones de grados Kelvin. Estas están en el lugar, estas dos zonas son el lugar donde se producen las reacciones de fusión termonucleares. Y cerca del núcleo, la transformación de energía se hace por medio de radiación. También está la zona de convección o zona convectiva, que está a 500.000 grados Kelvin. Aquí hay convección y hay movimiento de materia. Esto significa que la energía es transportada por medio de convección en esta zona. Existe también la fotosfera, que está a temperaturas entre 6.400 y 4.200 Kelvin.
es la llamada superficie del Sol y tiene granulaciones de 1000 kilómetros. Es el origen de los espectros de absorción y continuo. Esta zona está fragmentada en unas celdas de aproximadamente 1000 kilómetros, como habíamos dicho, las granulaciones. Y hay unas partes que tienen temperaturas bajas, como habíamos dicho, y llega tan bajo como 4200 Kelvin, que comparadas con las otras zonas es bastante bajo. Y estas, por ser zonas más frías, se miran como manchas oscuras. De esto hablaremos más adelante. También está la cromosfera, que se le llama pradera ardiente. Se le llama pradera ardiente porque tiene aspectos de filamentos verticales que parecen una pradera ardiente, como podemos ver acá. Y es de entre 4200 y 1 por 10 a la 6 Kelvin de temperatura. Existen aquí prominencias, también llamadas protuberancias, y fulguraciones, como podemos ver. Aquí están las prominencias o protuberaciones y fulguraciones. También está la corona, donde hay viento solar y las temperaturas están entre 1 y 2 por 10 a la 6 Kelvin. Y esta zona solo se puede ver durante los eclipses. Aquí están las diferentes partes del Sol que ya mencionamos. Está el núcleo, que es el que llega a temperaturas y presiones más altas, la zona radiativa, la zona convectiva, donde se transporta la energía por convección, la fotosfera, que habíamos mencionado, y la cromosfera también. Entonces ahora les vamos a presentar la actividad 3, que es la estructura del Sol. Esto es un modelo sencillo de las diferentes capas del Sol. Como podemos ver acá, la cromosfera no se mira como las diferentes, que todos los bordes, pues es un círculo casi perfecto. Pues tiene bordes irregulares, esto por como le habíamos dicho, que le llamaban la pradera ardiente. Y el objetivo de esta actividad es recortar las diferentes figuras. Se pueden recortar en diferentes papeles de los colores que se indica o se puede pintar también. Entonces, esto lo podemos hacer en nuestra casita. Finalmente, la última parte es que se pega una encima de la otra en el orden correcto y no sé si se puede ver en mi cámara, pero así es como les queda más o menos. Como podemos ver, la corona o crown también está de bordes irregulares aquí. Y también esta parte, y aquí podemos ver el núcleo seguido de las diferentes capas del Sol. Y es una muy bonita representación ilustrativa del Sol. Como podemos ver, aquí hay diferentes personas que han hecho esta actividad. Ahora, las manchas solares. Estas manchas son oscuras, son manchas que se presentan en la fotosfera, como habíamos mencionado, y están a 4200 Kelvin en lugar de los 6000 Kelvin, y por eso se miran más oscuras porque son partes más frías. Cada mancha solar tiene dos regiones. Una es la umbra, que es la parte central, y la penumbra. Pues la umbra es más oscura que la penumbra. La penumbra tiene filamentos claros y oscuros también que parten de la forma aproximada radial de la umbra. Aquí podemos ver la umbra, que es más oscura, está en el medio, y la penumbra que lo rodea, que es radial y tiene manchas claras y oscuras, como se mencionó. Aquí hay diferentes ejemplos de estas manchas solares.
Hay fuertes campos magnéticos en las manchas solares y también están producidos por afloramiento de líneas magnéticas en forma de lazo que suben desde el interior. Como podemos ver, aquí son las líneas magnéticas que salen y están en la fotosfera. Y aquí también hay otras imágenes de las líneas magnéticas. Las manchas solares son el resultado de la interacción de fuertes campos magnéticos verticales con la fotosfera. Como podemos ver, aquí está el par de manchas y aquí están las líneas de campo magnético, que es la interacción. Y existen diferentes manchas solares en el Sol. El número de manchas indica la actividad solar. Esto lo podemos ver por medio de la ecuación de Rudolf Wolff, que es básicamente representa el número relativo de manchas solares, el número que es igual a 10 por el número de grupos de manchas observadas, más F, que es el número total de manchas. Esto lo tenemos en esta ecuación y tiene un ciclo de 11 años. Aquí podemos ver también los diferentes grupos. Los grupos de manchas están en amarillo y el número relativo de manchas solares está en morado. Esto con la ecuación de Rudolf Wolff. En el 2008 hubo un mínimo que se prolongó más de lo normal. Aquí se ve el mínimo de actividad solar, que está en el 2008. Y podemos ver aquí las diferentes manchas solares por días diferentes, el 21 de noviembre, el 22, el 23 y hasta el 24. Podemos ver comparando la imagen 1 con la imagen 2 que no hay mayor diferencia entre ellas, pero ya comparar la imagen 1 con la última, que se toma el último día, vemos que las manchas se encuentran más hacia la derecha e incluso está apareciendo otra mancha en este lado izquierdo. También las manchas solares sirven para medir la rotación solar. Galileo, con el telescopio, fue el primero que vio y calculó este periodo. Él, al poder ver las manchas, él pudo hacer los cálculos para el periodo y vio que había una rotación diferencial de 25 días en el ecuador y 34 días en los polos. Esto significaba que, pues, en el polo se giraba el más lento que en el ecuador. Y ahora la actividad 4 determina el periodo de rotación del Sol. Esto se debe hacer siempre por proyectos con un telescopio o unos prismáticos, nunca directamente. Esto, pues, por razones obvias que no estamos en forma presencial, no lo podemos mostrar acá. Y aquí es como se mira, se dibujan las manchas durante varios días. Aquí se ve que la mancha va cambiando de lugar poco a poco conforme el día. Y se dibuja el recorrido, se hace la circunferencia y se marca el ángulo alfa. Así se calcula el periodo P en días. Aquí podemos ver que el ángulo total es 360 y el ángulo que se mide es alfa, el ángulo que medimos midiéndolo desde el primer día de la ubicación de la mancha al último día, y el periodo en los días que hemos visto, digamos ya sea un día, 2 días o 4 días. Esto se los estaré mostrando por un video. ¿Sí se mira? Sí, gracias. Gracias. Aquí podemos ver que la persona le puso fecha en la posición de cada mancha. En el primer día la mancha se veía acá y en el último día se miraba acá.
que fue un proceso de 7 días. Y al ubicar el lugar de las manchas, se procede a medir el ángulo. Se ve que es un ángulo de 92 grados. Y entonces ya con este ángulo podemos implementar la ecuación que se mostró. Aquí está restando las fechas para ver cuántos días, en cuántos días se logró el cálculo de los 92 grados. Y fue 7 dividido en 92. Y procedemos a despejar X para obtener el periodo total. Y este es el periodo total obtenido en este periodo de tiempo que se usó una mancha en específico. Bueno, eso sería todo. Eso sería todo por mi parte. Le dejo la palabra al licenciado Cifuentes. Muchas gracias, Marcela. Entonces voy a retomar la presentación donde la dejó Marcela y vamos a continuar con el contenido de esta charla. Muy bien, ¿ya ven la presentación? Sí, se mira. Perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de la radiación del Sol. El Sol, como ya se los mencionó anteriormente Marcela, es un gran reactor nuclear que produce fotones. Cada uno tiene una frecuencia y esa frecuencia está asociada al color. Y además de estar asociada al color, también está asociada a la energía, ya que el color está ligado con esta frecuencia y a través de multiplicarla por esta cantidad constante, la energía también. La luminosidad, por otra parte, es la potencia. La potencia puede ser elevada en este caso cuando el número de fotones aumenta, porque acá si nosotros tenemos mucha luz, lo que vamos a tener es una n cantidad de elementos que son el producto H por nu. De tal manera que mientras más grande es ese número, la potencia va a ser mayor. Y entonces nosotros estamos interesados en encontrar cuánto es la potencia del Sol, medida en vatios, que es la unidad que usualmente usamos nosotros para este tipo de medida. Y sabemos que cada segundo el Sol emite trillones de bombas atómicas. Eso quiere decir que el número de fotones que está emitiendo es mucho más grande. Esa energía se transmite por el espacio como una burbuja cada vez más grande y el área de esa burbuja es 4pi r cuadrado. Entonces imagínense que esa burbuja es justamente el tamaño del Sol cuando nosotros tenemos el radio del Sol en el momento de salir.
Un momento después, esa burbuja ha crecido y ya abarca parte de la atmósfera que contiene el Sol. Luego sigue avanzando y cuando llega a una distancia que es una unidad astronómica, entonces es una esfera del tamaño de la órbita de la Tierra, de tal manera que esa esfera ha crecido hasta llegar exactamente a donde está la Tierra. Entonces nosotros tendríamos toda la Tierra cubierta por esa parte de la burbuja que llegó hasta donde estamos nosotros, pero en lugar de medirla toda porque no podemos, entonces solamente medimos una parte que está llegando en un área de 1 metro cuadrado. Y luego, sabiendo ya cuál es el área completa de la esfera, encontramos la proporción relacionada con este metro cuadrado y entonces de ahí podemos obtener nosotros la medición, que lo vamos a ver despacio ahora. Esta es la potencia y este es el radio, de tal manera que este es el área de la gran esfera que nació en el Sol y que después de aproximadamente 8 minutos creció tanto que llegó a tener el radio que tiene la órbita de la Tierra. Bien, entonces vamos a ver una actividad en la cual nosotros vamos a calcular esto. Parte de eso lo vamos a ver a través de esta diapositiva y parte se los voy a mostrar directamente. Entonces, la energía se transmite en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que la energía que salió del Sol es la misma que va a seguir viajando a lo largo de todo su recorrido. Pero como la esfera va creciendo, entonces la cantidad de energía que queda en cada metro cuadrado va a ir disminuyendo porque esa se va a distribuir cada vez en una esfera más grande. De tal manera que si yo estoy a una distancia determinada, voy a tener una potencia determinada. Si estoy a una distancia mayor, voy a tener una potencia mayor. Pero este cociente se va a mantener constante. Entonces nosotros vamos a tratar de ver la relación entre estas cantidades a través de 2 bombillas. Acá tenemos una bombilla de 100 watts y aquí tengo una bombilla de 60 watts. En el caso que yo voy a usar, pues voy a tener una bombilla de 60 watts y una bombilla de 40 watts. Eso es porque como estoy aquí en mi casa, entonces prefiero que tengan una menor luminosidad. Y entonces con eso vamos a usar una hoja de papel con una mancha de aceite, donde vamos a ver que en el momento que la luminosidad de una bombilla y la luminosidad de la otra bombilla se equilibre, nosotros podemos encontrar esta relación que está acá. Bien, entonces voy a parar momentáneamente la presentación. Y entonces voy a enfocar la cámara acá. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí abajito de la cámara está una bombilla y la otra bombilla está allá enfrente. Entonces voy a encender la luz. Ahorita encendí las 2 lámparas. Entonces ustedes pueden ver acá la hoja de papel. A esta hoja de papel, ustedes ven que aquí tiene una mancha. Ahora vean lo que pasa. Esto yo lo voy a ir alejando. Y a medida de que lo alejo, entonces ustedes pueden ver que en este punto la mancha desapareció. Luego, si me sigo alejando, la mancha vuelve a aparecer, con la diferencia de que aquí la mancha es más luminosa y el fondo es más oscuro. Acá la mancha es más oscura y el fondo es más luminoso. ¿Eso a qué se debe? A que en este momento esta mancha está más cerca del foco que está cerca de la cámara. Y a medida que yo me voy alejando, va disminuyendo la luz de la lámpara que está cerca de la cámara y va comenzando a dominar la que se encuentra más lejos. Y entonces por eso es que acá ustedes ven que ilumina más. Entonces la idea es colocarlo exactamente en el lugar donde una anula la otra, que no es exactamente la mitad. Vamos a ver si logro que ustedes lo vean.
enfocando esto desde arriba. Aquí está una lámpara y allá está la otra. Entonces, ese mismo sistema vamos a usar para poder hacer la medición de la potencia del Sol. Entonces voy a regresar a la presentación para que sigamos con ello. Entonces, esto es lo que les acabo de mencionar y como ya vieron, no es una cosa muy difícil. Solamente tengo que tener 2 bombillas, tengo que tener una regla. Eso no lo voy a hacer porque no se va a ver muy bien en el video que está. Hay un video que lo acompaña que ustedes lo pueden ver. Pero yo preferí mostrárselos inmediatamente porque siempre es más espectacular verlo directamente y que ustedes se den cuenta que son materiales, como ya hemos dicho en cada uno de ellos, muy sencillos de conseguir. Es un simple papel al que le ponemos nosotros una mancha de aceite y con esa mancha de aceite pues ya podemos medir que la energía, la potencia que está recibiendo la luz de una parte de la hoja sea igual a la que recibe de la otra parte. Entonces, esto lo podemos hacer nosotros afuera, con el sol, usando una bombilla, y en ese caso sí es más recomendable usar una bombilla más potente, una de 100, si pueden conseguir una mayor, mejor. Y entonces, nosotros sabemos cuánto es esta potencia, medimos la distancia a la que desaparece la mancha, y en el momento que sabemos que se desaparece la mancha, es la distancia a la cual debemos colocar esta bombilla para que anule la luz del sol. Eso siempre lo podemos conseguir, aunque esta distancia siempre es muy pequeña. Nosotros podemos encontrar que el resultado es más o menos aproximado a esto. No nos da el valor preciso porque esta distancia es muy chiquitita y tendríamos que medirla nosotros con una precisión exageradamente grande para que pudiéramos obtener este valor preciso. Además, también este es el valor si nosotros tenemos el día sin nubes, pero si hay nubes, entonces la potencia se ve un poco más pequeña, ilumina menos. Eso ya lo hemos notado nosotros porque cuando las nubes se ponen, entonces ya la luminosidad del sol se va volviendo cada vez más baja hasta que eventualmente y ya no la vemos en forma directa, sino que la vemos bastante diluida. Bien, ahora vamos a hablar de otro fenómeno. Este otro fenómeno del que vamos a hablar es la opacidad. La opacidad es lo que sucede cuando nosotros estamos teniendo interacciones directas entre la materia y la luz. Entonces, ya se les explicó al inicio, tanto en la conferencia relacionada con esto como en lo que comenzó a platicar Daniela con ustedes, que los fotones se producen en el interior del Sol, pero luego estos son emitidos, son absorbidos, luego son vueltos a emitir y siguen absorbiéndose y emitiendo de tal manera que tardan mucho en salir y van siguiendo una trayectoria muy compleja. Acá se dice que es aproximadamente 1 millón de años lo que tardan estos fotones en salir. Y entonces cuando nosotros encontramos obstáculos en el camino del fotón, eso hace entonces que el objeto lo veamos opaco. Y muchas veces el que sea opaco o no va a ser dependiente de los contrastes. Entonces, por ejemplo, acá, toda esta superficie es la superficie del Sol que fue tomada con una fotografía, por una topografía, donde trató de realzar la diferencia de luminosidad. Acá tenemos que prácticamente todo es brillante, excepto por estos puntos oscuros. Pero que esos puntos sean oscuros no quiere decir que sean absolutamente oscuros, sino que son solamente oscuros en comparación con lo que lo rodea. De tal forma que si nosotros quisiéramos medir la luminosidad de esto, es una luminosidad tan alta que nos dañaría la vista. Pero comparada con esto, es mucho más pequeña y por eso con el contraste se ve que es más oscuro.
Esto se debe a que acá nosotros tenemos unas pequeñas nubes que absorben la luz y que luego la dispersan en diferentes direcciones, ya no en la misma dirección en la que venía, y por eso es que nosotros lo notamos mucho más oscuro. Entonces acá nosotros podemos ver que este fenómeno lo podemos repetir también. Y entonces acá les voy a repetir esta práctica que es bastante sencilla y quiero que vean ustedes cómo esto se comporta. Acá lo importante es que nosotros tenemos una vela, esa vela tiene luz y esa luz pues es una luz que que cuando está encendida la vela, nosotros podemos ver acá que se ve la mecha, pero no se ve la luz. Y eso se debe a que nosotros lo que tenemos es un gas y ese gas está a una temperatura muy alta. Pero aún siendo una temperatura muy alta, nosotros tenemos que ese gas es un gas transparente. Entonces acá les voy a enfocar ahora esta vela. Entonces ustedes pueden ver acá la vela. Ahora vamos a poner luz. Vamos a ver si funciona el experimento. Entonces acá ustedes pueden ver ahí están. Entonces, ahora ustedes pueden ver la sombra que está produciendo la vela. Sí logran ver que se ve la sombra de la vela, pero no se ve sombra de la llama. Como no estoy viendo el chat, me gustaría que me lo dijeran a viva voz. Sí logran ver Sí, se ve. que la candela tiene sombra, pero la llama no. Ahora voy a apagar la mecha y ustedes van a ver qué es lo que pasa. Aparte de que se cayó la hoja. Ahora, ¿qué pasó? Pues siguió exactamente la misma cosa. Sigue igual. Porque las condiciones de lo que está produciendo la opacidad no cambiaron, que es simplemente la vela. Nosotros no teníamos ninguna sombra porque es gas y ese gas es transparente, pero cuando el gas está transparente puede emitir luz y eso es lo que sucede con el gas transparente que nosotros tenemos sobre la atmósfera del Sol. La atmósfera del Sol es un gas que se encuentra increíblemente caliente, pero es transparente y por eso es que nosotros podemos ver la superficie del Sol a través de esa atmósfera. Bien, vamos a continuar con la presentación. Bien, entonces eso era lo que les quería mostrar acá y también vieron que esto es una cosa muy simple. Con una simple candela y un objeto que nos emita luz es suficiente para que nosotros podamos hacer esta práctica. Bien, luego tenemos los espectros. Los espectros es cuando nosotros descomponemos la luz y todos sabemos de este famoso experimento de Newton que realizó en 1701, donde confirmó que la luz blanca está compuesta de todos estos colores. Y entonces acá es donde nosotros vemos. Acá nosotros tenemos una fuente, esta fuente la hacemos pasar a través de un prisma y entonces esa nos forma un espectro continuo. Pero algunas veces nosotros tenemos acá una nube a baja presión. Si esta nube a baja presión nosotros la calentamos mucho, entonces emite. Y lo que nosotros vemos en el espectro es todo oscuro, excepto una línea que está representada acá. Esto es lo mismo que estaba pasando cuando nosotros teníamos la candela encendida. La candela encendida nos estaba produciendo que este gas que se encuentra acá en los alrededores de la llama estuviera muy caliente y entonces estaba emitiendo. Si yo hubiese tenido acá un prisma
y hubiese podido repetir este experimento, habría visto una línea en este caso cuando está presente este gas caliente. Luego, si nosotros tenemos una bombilla, acá tengo un gas, pero ahora este gas va a estar frío, es decir, va a tener una temperatura baja. Al momento de pasar la luz para acá, entonces voy a tener la combinación de estas dos. Esta es la luz que emite la bombilla que está acá, pero la presencia de este gas que se encuentra acá frío y no caliente, entonces va a hacer que esta misma línea que aquí estaba emitiendo cuando era caliente, acá la sustrae cuando está frío. Y entonces acá yo voy a ver estas líneas de absorción. Esas líneas de absorción son muy importantes porque son las que van a ayudarme a entender cuál es la composición de la materia de la atmósfera solar y de allí puedo intuir cuál es la composición solar. Entonces, estas tres características que tengo acá, las podemos nosotros, las podemos resumir a través de las leyes de Kirchhoff. La primera de ellas dice, un objeto sólido incandescente produce luz con espectro continuo, esto que les expliqué acá. Un gas tenue caliente produce luz solo en algunas longitudes de onda que dependen de la composición química del gas, esto que les expliqué acá. Una tercera ley, un objeto sólido incandescente rodeado de un gas a baja presión produce un espectro continuo con huecos en longitudes de onda cuyas posiciones coinciden con la segunda ley. Lo que les dije que este punto de acá y este punto de acá coinciden exactamente. Bien. Y entonces acá tenemos nosotros los espectros de emisión y de absorción del hidrógeno, del carbono y del oxígeno. Este es el espectro de emisión de absorción del hidrógeno y este es su espectro de emisión. Entonces aquí tiene esta línea y esta línea. Acá tenemos el del carbón, tiene todas estas líneas y aquí el del oxígeno que tiene más líneas. Lo importante acá, primero, es que veamos que hay coincidencias. Estas dos líneas coinciden, estas líneas que son las más brillantes coinciden, las que son más débiles también coinciden y acá, al igual que en los dos casos anteriores, las líneas coinciden totalmente. Ahora bien, ¿cuántas líneas hay? Pues en realidad estas líneas tienden hacia el infinito. ¿Y cuántas voy a ver? Eso va a depender de la precisión con la que esté haciendo mi medida. Si mi medida no tiene buena precisión, voy a ver pocas líneas. Y a medida que yo mejore mi precisión, voy a ver cada vez más y más líneas. De tal manera que el número de líneas que yo observe no dice mucho de las calidades del cuerpo que estoy observando, sino más bien de la calidad de la observación que yo estoy realizando. Lo importante es la posición que ocupan cada una de esas líneas, ya que ustedes pueden ver, por ejemplo, que el hidrógeno tiene acá una parte roja que coincide bastante con esta, pero no totalmente. Pero acá tengo otras dos rojas y lo mismo ocurre con todas. No hay coincidencias entre distintos elementos, pero sí hay coincidencias entre la absorción y la emisión de un elemento en particular. Ya sabemos que esto proviene del modelo atómico y el modelo atómico lo que hace es decirme que cuando un electrón de un nivel cae a su nivel inferior, emite luz. Y entonces estas son las primeras etapas de los saltos que pueden tener los fotones. Un fotón de la segunda capa del átomo de hidrógeno cae acá. Uno que se encuentra en la tercera cae acá y uno que se encuentra en la sexta cae acá. A todas estos fotones que se emiten le llamamos nosotros la serie de Lyman y tal y como dice acá, esto está en el ultravioleta, de tal manera que esto no lo vemos nosotros, sino que esto lo podemos ver solamente con una cámara que capte ultravioleta. La siguiente serie, que son los que de la nivel 3 caen al 2, del 4 al 2, del 5 al 2 y del 6 al 2, eso sí lo podemos ver y son las famosas series de Balmer. Acá hay un fotoncito rojo que es el que dio el salto más pequeño, por lo tanto tiene menor energía. Y aquí tenemos uno más violeta que saltó desde el 6 hasta el 2. Esos son justamente estos que estamos mostrando acá. Este es el rojo, este es el azul, que corresponden a este que se encuentra acá y este azulito que tenemos acá. Estos otros van a aparecer, como ya les dije, si nosotros tenemos mayor precisión. Es decir, si yo dejo registrando esto más tiempo,
eventualmente me va a aparecer la línea moradita acá, me va a aparecer la línea verde acá y me van a aparecer las otras líneas que acá no están apareciendo. Luego, si nosotros aumentamos la base del salto, que ya no va a ser al nivel 2, sino al nivel 3, vamos a tener otros rayos, pero esos van a tener menor energía y corresponden a lo que llamamos nosotros el infrarrojo. Esto es lo que generalmente causa que haya mucho calor proveniente del sol, ya que estos son bastante abundantes. Bien, y entonces acá hay una fotografía del espectro solar y estas son las líneas que observamos. Noten que existe una cantidad inmensa de líneas. Acá dice que Fraunhofer logró detectar 700 líneas oscuras y eso fue en el año 1804. Y la intensidad de estas líneas pues está representada por esta gráfica que está acá. Esta parte, que es la que se encuentra en el límite entre lo amarillo y lo verde, es lo que me representa el máximo. Y esto va decayendo a medida que nosotros nos vamos alejando, hasta que en estos extremos nosotros vamos a tener que hay muy poca cantidad de fotones. Bien, acá lo que tengo es exactamente la misma cosa, a pesar de que ahora parece una pared coloreada, pero en realidad no es una pared coloreada, sino que es esto mismo cortado en varios trocitos. Es decir, como esto es muy largo, yo corté esto por acá, luego lo volví a cortar por acá, pero fui aumentando cada vez más la capacidad de registro de líneas. Y al hacer eso, entonces es que obtuve esto. ¿Cuántas líneas hay acá? Pues es muy difícil contarlas porque son demasiadas. Es una cantidad enorme, de tal manera que estos espectros ahora, para todas las investigaciones que se hacen en astronomía, esto ya se hace todo en forma digital, porque es demasiada la cantidad de líneas. Fraunhofer contó esas líneas a ojo viendo en un microscopio, pero ahora eso ya es imposible hacerlo con el ojo y entonces nosotros nos tenemos que habituar a hacer eso ya en forma más automatizada. Bien. Otra cosa importante es que nosotros tenemos la radiación de cuerpo negro que nos dice que cuando un cuerpo se encuentra a una temperatura más baja, pues tiende a ser más rojizo, como el carbón cuando nosotros logramos que comience a arder más, luego se torna amarilla, luego se torna blanca y luego se torna azulada, que es lo que ocurre con las estrellas. Y nosotros vemos algunas estrellas rojas como Aldebarán y algunas estrellas blanco-azuladas como Rigel, que nos representan este tipo de efecto debido a la radiación del cuerpo negro, que es esa gráfica que nosotros generalmente vemos puesta de esta manera, ya que esto es lo que me está representando la emisión de las distintas frecuencias. Y entonces aquí tengo de nuevo esa misma gráfica, de tal forma que si el máximo queda acá, entonces la estrella es blanco-azulada. Si el máximo queda por acá, entonces es de color rojo. Si el máximo queda por acá, que es más o menos lo que le corresponde al Sol, entonces queda, no, perdón, la del Sol está por acá abajo, es la de 5000. Por aquí estamos nosotros con el Sol, esta ya es una estrella más color blanco. Y entonces nosotros podemos calcular cuál es la frecuencia máxima, la que le da la coloración a la estrella, a través de esta ecuación que le llamamos nosotros la ley de Bing. Acá tenemos el caso del espectro del Sol, que son 5800 grados, y entonces vemos que este espectro ocupa prácticamente esta parte, que es la parte central. Y el cuerpo negro, si es de una temperatura muy baja, también emite. Esta es la emisión que tiene el cuerpo de este niño, que es de 310K. Por supuesto que acá esto lo tuvimos que hacer con una cámara infrarroja, como esas cámaras que detectan la temperatura que nosotros tenemos ahora en los negocios que se instalaron como protección del COVID. Y aquí vemos que 36 grados es la parte más brillante, por ejemplo, acá, y 24 grados es esta parte más oscura, donde ya prácticamente estamos lejos del cuerpo del niño. Luego tenemos nosotros algo acerca de la dispersión de la luz. Hay algunos videos que aparecen
para realizar esto, pero como ya se nos acabó el tiempo y van a tener que irse a la otra práctica, entonces acá para esta última actividad, pues van a ver el video que está colocado en YouTube para poder entender cómo funciona. Esto es lo mismo, donde estamos usando uno de estos bloques de pegamento caliente que se usa con estas pistolas para ver cómo la luz puede ser dispersada cuando nosotros nos encontramos viendo el horizonte. Bien, entonces lo corto del tiempo y el cumplir con el horario hace que me detenga en este caso, y entonces muchas gracias por su atención. Y con esto tal vez solo un par de preguntas para no quedarnos en vacío con las preguntas, y luego ya pasaríamos al siguiente taller. ¿Hay alguna pregunta? No, perdón, yo me estoy confundiendo todavía. Todavía tenemos tiempo. No, entonces vamos a aprovechar que tenemos tiempo. Yo pensé que estaba fuera de tiempo. Entonces voy a regresar a la presentación y voy a aprovechar. Yo pensé que no me iba a alcanzar, pero qué bueno que sí me alcanza. Bien, entonces vamos a regresar a nuestra presentación. Bueno, eso me va a permitir entonces explicarles cómo está funcionando la dispersión. Bueno, entonces con la dispersión lo que nosotros queremos explicar es cómo es que acá nosotros tenemos el cielo azul y en el atardecer lo tenemos rojo. Y entonces leamos esto. Si la luz blanca atraviesa un gas con partículas grandes, todos los colores son dispersados igual. Eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una nube blanca. Una enorme dispersión nos da algo luminoso de color blanco. Recuérdense que la nube tiene una luminosidad bastante alta. Nosotros no lo notamos mucho porque esta parte del cielo azul también es muy luminosa, pero si nosotros pudiéramos trasladar una nube de la mañana iluminada de esta forma en la noche, sería increíblemente brillante. Pero como está en la mañana, cuando todo el resto está brillante, entonces no lo notamos. Si las partículas son del tamaño similar a la longitud de onda de algunos fotones, estos son dispersados y los otros no. Entonces, la dispersión es selectiva. Y entonces acá en esta parte del cielo, la longitud de onda dominante una de las más fuertes que tiene el Sol, es dispersada más. Y entonces eso es lo que produce esto. Y son dispersadas más porque la molécula que tenemos nosotros acá en el aire son las que dispersan más la luz de color azul, y entonces eso es lo que nos hace que nosotros podamos ver este color azul del cielo. Sin embargo, en la tarde, nosotros ya tenemos que la cantidad que se está atravesando es más alta, y entonces ya es más grande la cantidad que pasa de manera directa, sin dispersión, que aquella que es dispersada. Y entonces esa que es dispersada ya está en menor cantidad de la que proviene de manera directa, y como ya se dispersó la luz azul, la que queda al final de cuenta es de color rojo. Y entonces eso es lo que hace que nosotros veamos esto en el atardecer de esa forma. Esto entonces nosotros lo podemos ver con un vaso de agua y unas gotas de leche. Acá tenemos el vaso de agua, le echamos nosotros leche, y al echarle leche vamos a ver que esto se va a poner de un color blanco, y eventualmente nosotros podemos ver que esto se ve de un color rojizo. Bien. Entonces, ya que tenemos el tiempo, entonces vamos a ver este efecto. Entonces voy a detener de nuevo la presentación y vamos a pasar a la cámara. Entonces allí
Vamos a mover la cámara para que me mire mejor. Y entonces ustedes pueden ver allí que hay que tenemos un vaso, y en la parte posterior del vaso hay una lámpara. Y entonces se puede ver la luz que proviene de esa lámpara. Y también se puede ver un trocito de color rojo. Ese trocito de color rojo está simplemente sosteniendo la lámpara. Y acá tengo esta pequeña tapadera de un bote, y ahí en su interior pues tengo un poquito de leche. Ahí lo pueden ver ustedes. Bien. Entonces ahora aquí tengo un palillo. Y con este palillo voy a tomar una cantidad mínima de leche y la voy a meter acá. Entonces noten qué pasa. Al inicio parece no pasar nada, pero a medida que voy agregando leche, comienzan ustedes a notar algún cambio. Para notar el cambio, noten la fuente de luz y noten el trocito rojo que está debajo de la fuente de luz. Pónganle atención a esas dos cosas. Aumento. Y también traten de ponerle atención a la coloración de la fuente, aunque la fuente es muy fuerte, de tal manera que no sé cuánto se va a ver afectada. ¿Qué notan ahora ustedes con el color rojo? ¿Ha cambiado un poco o no? Sí, se ve un poco más intenso. Miren ahora. Sigo aumentando yo la cantidad de leche, pero es una cantidad mínima, solo lo que atrapa la puntita de mi palillo. Y ven que la extensión de la fuente se hace más grande. Vieron que el color rojo ya prácticamente desapareció. Sigo aumentando la cantidad. Y ven que pareciera ser que crece el tamaño de la fuente, pero eso es simplemente porque se está dispersando mucho más. Se dispersa más, se dispersa más. ¿Y han notado algún cambio en la coloración de la luz? Ya todo está totalmente blanco. Ya todo blanco, ¿verdad? Bien, entonces acá es como que si nosotros hubiésemos tenido una nube. Y entonces la nube al inicio era tenue y poco a poco esta nube comenzó a cubrirlo todo. Entonces esa es la demostración que queríamos ver. Y entonces vamos a regresar de nuevo a nuestra presentación. Bueno, entonces a eso se refiere acá cuando estamos hablando de este vaso de leche, y lo que se ve acá, solo que para mí fue un poquito difícil hacerlo porque para que pudiera verse en la cámara tuve que escoger una fuente muy luminosa, pequeña. Y por eso ya no vimos este efecto donde el foquito se comienza, que originalmente es de color blanco, se comienza a poner un poquito rojizo. Eso en vivo es mucho más fácil de verlo. Acá, por tener que verlo a través de la cámara, fue que no lo pude representar muy bien. Pero en vivo es mucho más fácil hacerlo. Y acá se puede hacer lo mismo. Este es un teléfono celular. De hecho, yo usé algo parecido porque usé una de estas baterías de emergencia para los celulares. Y con esa, pues, se puede también hacer este pequeño experimento que está acá, que nos muestra cómo la luz es dispersada cuando está atravesando materia que es transparente si está a baja densidad, pero que se vuelve muy dispersiva a medida que su densidad va aumentando. Bien, entonces, afortunadamente sí logramos terminar la presentación, pero
aprovechando que hay tiempo, entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta para que podamos resolverla, sobre todo consejos que quieran escuchar acerca de lo que hemos presentado tanto yo como Marcela. Entonces, ustedes tienen la palabra, tenemos algunos minutos para poderlo hacer. Vieron, este último experimento es bastante simple y bastante impresionante porque solamente tenemos que usar un poquitito de leche. Bien, entonces, si no hay preguntas por ahora, les voy a indicar cuál va a ser la tarea relacionada con esta práctica, que es lo que ustedes van a hacer. Lo primero es ese modelito del sol que ya habían hecho con Marcela, de tal manera que si no lo terminaron mientras estuvieron con Marcela, pues lo tratan de terminar hoy. Y luego de terminarlo, le toman una fotografía y nos la mandan. Y entonces la tarea van a ser 2 fotografías. La primera es el modelito de sol que construyeron con Marcela, y la segunda es una fotografía de lo que yo les mostré acá. Una candela encendida y con una fuente de luz iluminándola para que se pueda proyectar su sombra, y ustedes puedan notar que se ve la sombra de la vela, pero que no se ve la sombra de la llama. Entonces, con esas las dos fotografías, o bien en una sola fotografía pueden mandar las 2 imágenes, nosotros vamos a dar eso como la tarea correspondiente al taller número 5. Esto se los voy a poner ahora, luego de que terminemos esta sesión. Bien, como ahora ya les dejé trabajo, espero que ahora sí les surjan algunas preguntas. Bueno. Todo muy claro, maestro, gracias. Perdón. Muy bien. Bueno, veo que hay muchos comentarios positivos. Pues miren, yo tengo la suerte de que algunos de los materiales que he usado los tengo en casa y por eso fue que se los pude mostrar. Y eso me agrada que les guste porque cuando estamos en forma presencial, esto es lo que ocurre. Nosotros tenemos los materiales allí y eso es lo que hace que sea mucho más interesante esto y que a los estudiantes les guste. Por eso es que les insistimos en que se hagan estas tareas para que ustedes ya en su casa descubran lo bonito que es y eventualmente lo puedan aplicar con los estudiantes. El modelo de maqueta, sí, solo que esto lo hizo Marcela, así es que le voy a pedir a Marcela que les muestre de nuevo la maqueta del sol. El modelo del sol que había que recortar. Ahorita se lo muestro. Okay, el modelo sería este que tiene las diferentes capas, que es la cromosfera, el núcleo, la zona radiativa, la zona de convección, la fotosfera y la corona. También muestre la número 38, que es la de la candela. Marcela, por favor, cuando termine esta. Ah, ok. No. Un poquito más. Esta. Esta que es transparente. Entonces, esta
una cosa parecida a esto. Ahí ustedes van a encontrar una cosa más bonita que la que teníamos nosotros. Y con eso espero que reproduzcan esto, que es muy impresionante ver cómo la llama no tiene sombra. El programa que se usa para medir los ángulos entre manchas solares. En realidad no es necesario usar ningún programa, solamente estamos usando relaciones trigonométricas, tomando en cuenta que la superficie es una esfera y que esa esfera tiene 360 grados, pero esos no están distribuidos en forma uniforme debido a la proyección que se da. Y entonces por eso se hace esa proyección que les mostró Marcela. El formato para las fotos es cualquiera, puede ser en PNG, en JPN o en PDF, o el que sea, cualquiera de los formatos es igual. Como la van a hacer directamente con el teléfono, está bien que la hagan así. Tal vez lo único es que tuviera un poco menos de resolución, porque si no se vuelven demasiado grandes para enviarlos. Muy bien. Entonces, a nombre de Marcela y mío, les agradecemos su atención y les dejamos un momento de descanso antes de que comiencen el siguiente taller. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.